Dicen que la guerra termina cuando cesan los disparos. Eso es mentira, porque en 1917 algunos soldados salieron vivos de las trincheras, pero lo que regresó ya no era humano. Te dicen que los hombres regresan traumatizados, con pesadillas, con temblores, pero nunca te dicen por qué. Nunca te hablan de los que regresaron con tierra en los pulmones, con ojos que no parpadean, con bocas que sonríen incluso cuando duermen. Si alguna vez escuchas que alguien volvió igual del frente, miente, porque hay cosas que viven bajo la tierra y no dejan a ir a quienes las miran demasiado tiempo. Mi nombre es Thomas Keller. Fui soldado de infantería en el frente occidental. Sobreviví a 3 ofensivas, a 2 ataques con gas, a la hambruna del invierno del 16. Pero lo que vi en el sector rojo 14, eso no debería haber sobrevivido nadie para contarlo. Y esta no es una historia de guerra, es una advertencia, porque algunos soldados nunca dejaron las trincheras, solo aprendieron a caminar sobre ellas. Noviembre de 1917. La trinchera se llamaba Sector Rojo 14. No aparecía en los mapas oficiales. Los soldados veteranos la llamaban el agujero, no por su tamaño, sino porque una vez que entrabas, algo te jalaba hacia abajo. Barro hasta las rodillas, agua estancada que olía a metal y putrefacción, ratas del tamaño de gatos comiéndose a los muertos que no podíamos enterrar, y un olor que nunca se iba, una mezcla de sangre, gas mostaza, carne quemada y algo más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo, algo que llevaba ahí mucho antes que nosotros. Los primeros días eran normales. Bueno, lo normal que puede ser vivir en un hoyo de mierda esperando morir. Pero después de la primera semana, empezamos a notarlo. Pasábamos días sin dormir, no por los bombardeos, no por el miedo, sino porque cuando cerrabas los ojos, escuchabas pasos bajo la tierra. No el temblor de las bombas, no las vibraciones de la artillería. Pasos, como si alguien caminara lentamente justo debajo de tu cabeza, arrastrando algo pesado. La primera vez que lo escuché, desperté gritando. Mi compañero William me agarró del brazo. «¿También lo escuchaste?», susurró. No tuve que responder. Lo vio en mis ojos. Los oficiales decían que era el estrés, que la guerra jugaba con la mente, que pasaba todo el tiempo en el frente. Fatiga de combate, lo llamaban. Pero entonces empezaron los cambios. Primero fue Hans, un chico alemán capturado durante una incursión nocturna. 19 años, ojos azules, manos que todavía temblaban. Lo metimos en nuestra sección de la trinchera. No hablaba inglés, nosotros no hablábamos alemán, pero el miedo es universal. La primera noche lloró, la segunda noche rezó, la tercera noche dejó de hablar. Se quedó mirando la pared de barro durante horas, sin moverse, sin parpadear. «¿Qué ves?», le pregunté. No respondió, solo sonrió. Una sonrisa demasiado amplia, como si su boca no estuviera diseñada para eso. Los labios se le estiraron hasta las orejas y sus ojos no miraban la pared,
miraban a través de ella. 2 días después lo encontramos muerto, o eso pensamos. No respiraba, no tenía pulso, pero cuando fuimos a moverlo, abrió los ojos, giró la cabeza hacia nosotros y con una voz que sonaba a tierra cayendo sobre metal, dijo: «Ya me contaron». No entendimos qué significaba hasta que vino lo de Arthur. Arthur, mi mejor amigo desde la academia, 22 años, de Yorkshire, prometido con una chica llamada Claire. Siempre bromeaba, siempre tenía un cigarro, siempre te cuidaba la espalda. Una mañana dejó de parpadear. Podía pasar horas mirando la oscuridad del túnel sin moverse. Lo sacudí. «Arthur, hermano, ¿estás bien?». Giró la cabeza hacia mí, lentamente, como si sus músculos se hubieran oxidado. «Algo me mira desde abajo. Cuenta, siempre cuenta». «¿Cuenta qué?». «Los que faltan». Esa noche empezó a rascar la tierra con las manos, arañando, cavando, hasta que sus uñas se rompieron, hasta que sus dedos sangraron. No gritaba, no lloraba, solo sonreía, con esa misma sonrisa que había tenido Hans, y mientras cavaba susurraba números: 1, 3, 7, 11. No seguían orden, pero nunca se detenía. A la mañana siguiente había cavado 1 metro hacia abajo y en el fondo del hoyo encontramos una mano, pero no era de ningún soldado muerto. Era antigua. Los huesos estaban negros, cubiertos de símbolos tallados. Y cuando intentamos sacarla, Arthur nos atacó. Nos tiró al suelo y metió la mano de vuelta al hoguero, como si estuviera devolviéndola. El ataque llegó al amanecer del 6º día, pero no fue como los otros. No hubo artillería, no hubo gas, no hubo gritos, solo silencio absoluto. Un silencio tan denso que dolía en los oídos. Y entonces sonó el silbato, un silbato alemán. Desde su lado, orden de ataque, pero ningún disparo. Esperamos, rifles listos, dedos en los gatillos. Y entonces los vimos. Soldados de ambos bandos, alemanes, franceses, ingleses, caminando desde la niebla, pero sus movimientos eran incorrectos. No corrían, no gritaban, solo caminaban, rígidos como marionetas jaladas por cuerdas invisibles, cabezas ladeadas en ángulos imposibles, ojos completamente abiertos, sin parpadear. Y lo peor, algunos tenían heridas mortales, tripas expuestas arrastrándose por el suelo, cabezas partidas por la mitad, cuellos rotos colgando hacia atrás, pero seguían caminando, como si no lo supieran, como si ya no importara. «¡Fuego!», gritó el sargento. Disparamos. Cayeron, cientos de ellos, pero entonces empezaron a levantarse, lentamente, torciéndose, rompiéndose, y siguieron avanzando. Uno de ellos se acercó a mí. Reconocí el uniforme británico. Reconocí el rostro. Era Arthur. Me miró directamente y con una sonrisa que no era suya, dijo: «Ya contamos por ti, Thomas». Su voz no era suya,
Era como si 10 personas hablaran al mismo tiempo, algunas en inglés, otras en alemán, otras en idiomas que nunca había escuchado. Sonaron los disparos, artillería desde atrás, obuses cayendo sobre el campo. Los cuerpos explotaron, se desintegraron. La niebla se llenó de humo y sangre, hasta que no quedó nada. O eso pensamos. 3 días después, los sobrevivientes regresaron. Arthur, Hans, William, otros 12 hombres que habíamos dado por muertos, caminaron de regreso a la trinchera, en fila, en silencio. Los médicos dijeron que fue un milagro, que habían quedado inconscientes por la explosión, que habían estado en shock, pero nadie celebró, porque algo estaba mal. No hablaban, no dormían, no comían, solo contaban. Movían los labios en silencio, constantemente, como si estuvieran rezando, pero no eran oraciones, eran números. 1, 3, 7, 12, 18. Miraban el suelo todo el tiempo, como si algo debajo les hablara. Y cuando alguien preguntaba qué contaban, al mismo tiempo todos respondían lo mismo, con la misma voz: los que faltan. Una noche desperté. La trinchera estaba en silencio, demasiado silencio. Arthur estaba de pie junto a mi camastro, mirándome sin parpadear. Arthur, susurré, ¿qué haces? Él sonrió. La trinchera está vacía ahora, Thomas. Todos se fueron, pero nosotros ahora vivimos aquí. Se inclinó hacia mí y lentamente se abrió la boca. Demasiado. La mandíbula se dislocó con un chasquido seco y vi tierra dentro de su garganta. Tierra negra, moviéndose, como si algo respirara dentro de él. Grité. Los otros despertaron. Arthur había desaparecido, pero en el suelo, donde había estado parado, había huellas de pies descalzos, mojadas, de barro, pero no llevaban hacia la salida, llevaban hacia abajo, hacia la tierra. 2 semanas después, el capitán Howell me llamó a su búnker. Era un hombre viejo para ser oficial de línea, 53 años, veterano de Sudáfrica, manos temblorosas, ojos hundidos. Me ofreció whisky. Me senté. Él se quedó de pie, mirando un mapa en la pared. ¿Quieres saber la verdad, Keller? La verdad real. Asentí. No era gas, no era locura, no fue la guerra. Desenterramos algo. ¿Qué? Howell bebió directo de la botella. Durante meses, cavamos más profundo, demasiado profundo. Las órdenes eran extender las trincheras, túneles subterráneos para movernos sin ser vistos, pero en el sector rojo encontramos algo más. Restos antiguos, huesos que no eran humanos, estructuras de piedra, símbolos tallados que no pertenecían a ninguna civilización conocida, y una cámara sellada con plomo y hierro. Había advertencias talladas en latín antiguo. No abráis lo que fue enterrado. Cuenta a los vivos, se lleva a los contados. Pero los generales querían saber qué había adentro, así que enviamos a un equipo, 12 hombres. Ninguno regresó, pero a la noche siguiente volvieron, todos. Y desde entonces, cada soldado que muere en el sector rojo regresa, porque la tierra fue sellada por una razón y nosotros la abrimos. Ellos no murieron en la guerra, Keller. La guerra fue el precio por despertar lo que estaba abajo. El día siguiente,
Encontraron al capitán Howell muerto, colgado con su propio cinturón. Pero cuando lo bajaron, estaba sonriendo, y en la pared de su búnker, con sangre, había escrito: todos fuimos contados. Yo sobreviví. Me enviaron de regreso a Inglaterra en diciembre de 1917. Fatiga de combate, decía el reporte. Me dieron una medalla, un apretón de manos, y me dijeron que olvidara. Pero no puedes olvidar, porque cada noche, a las 3:17 de la madrugada, escucho como alguien camina bajo mi piso, pasos lentos, arrastrando algo, y una voz que cuenta: 1, 3, 7, 11. Nunca veo a Arthur, pero sé que está ahí, porque a veces, cuando miro por la ventana, veo su silueta parada en la calle, mirando hacia arriba, hacia mi habitación, sonriendo. Si alguna vez escuchas que la guerra terminó, no lo creas, porque algunos soldados regresaron y todavía nos están contando. Mira al suelo ahora, justo donde estás. ¿Escuchaste eso? Ese sonido, como si algo se moviera debajo, ¿no? Espera un poco más, porque si escuchaste esta historia completa, ya fuiste contado. Ellos no murieron, solo cambiaron de trinchera, y la tuya está justo debajo de ti.